Bien, esperando que se escuche bien, todo claro y esperando que estén bien. Vamos a empezar esta cápsula breve, o bueno, lo que tenga que demorarse en realidad, que va a ser la síntesis de todo lo que va relacionado a sintaxis. Rama de morfosintaxis, claramente, que sería la segunda parte ya del ramo, que vendría a ser el contenido para la evaluación número 2. Así que vamos a explorar un poquito referente. Este PPT que tengo preparado es el síntesis de las presentaciones de la profe. Entonces, es literalmente lo que dice en sus presentaciones. No cuenta con apuntes míos porque en realidad más bien las presentaciones de la profe son bien completas. Entonces, no siento que falte como información adicional. Entonces, eso. Este es un PPT que la otra mitad, que es de morfología, está. Entonces yo les voy a compartir y ya se los compartí en realidad, el PPT. Y ahí viene todo lo que sería de morfología. Y ahora vamos a sintetizar lo de sintaxis, que claro es lo que entra de lleno en la evaluación. Entonces, sintaxis. ¿Qué es lo que vamos a entender como sintaxis? Acá se explica explícitamente como una máquina de crear significado, que es la que está acá. Que se va a instalar una palabra, un determinante, por decir, un artículo, y se van a coordinar para que estas estén en una relación completa y se pueda entender el significado de la frase. Y yo no soy, ¿cómo se llama? No me manejo tanto en morfosintaxis como en los otros ramos, así que voy a hacer lo posible para que se entienda bien todo. Primero hay que entender qué es una palabra. Y es la unidad superior a la morfología, porque claro, morfología veíamos la estructura interna de una palabra, pero ya en sintaxis vemos lo que sería juntar palabras. Vemos cómo uno junta palabras. Entonces, eso es sintaxis, juntar palabras y que den un significado. Entonces, ahora la unidad mínima va a ser la palabra. Lo que ya analizamos anteriormente en morfología, ahora se va a trabajar como unidad mínima, que es la palabra. Como bien decíamos, la unidad morfosintáctica, independientemente superior al morfema, claro, consta de uno o más morfemas. Es una forma libre. Ya se combina se combina con otras palabras para formar grupos o sintagmas y desempeñar diferentes funciones gramaticales. Claro, lo que yo les decía del tema de los significados. Estas se van a clasificar en diferentes clases, atendiendo a sus propias características, aquí morfológicas, sintácticas y semánticas. Ahora vamos a ver las clases de palabras. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase de palabra? Es un conjunto de palabras que comparte una serie de propiedades gramaticales. Por ejemplo, los sustantivos. Los sustantivos es una clase de palabras. Ahí vemos los sustantivos propios, los sustantivos comunes, pero eso ya lo vamos a abordar en las siguientes páginas. Bien, aquí están, justo clases de palabras. Sustantivos, los verbos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres, creo que son los que más vamos a trabajar, porque creo que el adverbio, la conjunción, la preposición, también las vemos, pero un poco menos, pero bien. Bien, hay dos tipos de palabras, que están las palabras de contenido, que poseen un significado léxico, son como una clase abierta, y las palabras funcionales, que poseen significado gramatical, con una clase cerrada. Sentiría yo que las palabras de contenido pueden ser ya verbos, ¿cómo se llama esto? Los sustantivos. Y las funcionales siento que pueden ser como conectores, como y, la, una, con, a. Bien, eso es lo que yo entiendo referente a esto. Ojalá no esté equivocado. Bien, vamos a ver primero unos tres tipos de palabras. Son las clases sintácticas, que sería el sustantivo, el determinante y el adjetivo. Quiero corroborar que se esté grabando todo bien y el audio.
Sí, creo que sí. Ya. Vamos con los sustantivos. Tenemos dos tipos de sustantivos, los comunes y los propios. Eso es bien básico, yo creo que lo deben saber. El común siempre es cuando referencia como a un nombre. Dije común, no, perdón, era el propio. El propio es cuando va a referencia completamente como a un nombre, como que denomina algo. Siempre se escriben, es un dato súper importante, los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula, inician con mayúscula, a diferencia de los comunes que designan genéricamente una clase. Y bien, los propios designan a una entidad única y particular dentro de una clase. Entonces el sustantivo para nombrar, bajo el criterio semántico, va a representar seres o entidades, individuos como casa, alumno, grupos como alumnado, familia, materias como arena, agua, cualidades o sentimientos como amor e inteligencia, sucesos o eventos como accidente, bueno, es como para identificar, el sustantivo es para nombrar algo más bien. Y bajo el criterio semántico ahí se los explicaba. Bien, sustantivos comunes, hay dos tipos de sustantivos comunes. Tenemos el sustantivo común contable y el no contable. Por ejemplo, un contable, lápices, y los no contables, agua. Entonces, los contables son los que se pueden contar y los no contables los que no se pueden contar directamente. Habían otros dos más, que son los sustantivos individuales y los colectivos. Individuales, por ejemplo, perro, y colectivos, jauría, un conjunto de perros, por ejemplo. Una jauría, un conjunto de perros, y el perro en individual es un sustantivo común. Bien. Eran hartos sustantivos comunes, maldita sea. Los concretos, como lágrima, y abstractos, tristeza. No sé si esto lo vaya a preguntar tan así. Esperemos lo que nos digan en el taller, yo creo. Bien. Bajo el criterio morfológico, el sustantivo se caracteriza por presentar las categorías gramaticales de género y número. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre cuando hacemos como el análisis. Tenemos que, cuando hacemos el análisis morfológico de una palabra, que en este caso sería un sustantivo, siempre se va a regir por género y número. Por ejemplo, niño es un niño, y niño es de género masculino y singular. Niños, género masculino, plural, y niña, género femenino, singular. Claro. Bien. El sustantivo, para nombrar ahora bajo los criterios sintácticos, que aquí estamos viendo ya que es sintaxis, que era el conjunto de palabras, de que el sustantivo se caracteriza por formar grupos o sintagmas nominales capaces de contraer varias funciones sintácticas, como la de sujeto. Los cachorros juegan en el patio, y complemento directo. Bueno, ahí esto no sé, no lo... Claro que sustantivos que generalizan un grupo. Los cachorros, que sabemos que son como un conjunto de perros chicos o de gatos. Los estudiantes, que es un grupo de alumnos. Y los niños, claro, un grupo de niños, claro. Y esto puede ser o plural o plural o singular, como el caso de princesa o príncipe, ya sabemos. Bien, de la palabra al sintagma, claro, por ejemplo, nos va a servir para denominar la cantidad, por ejemplo, de cantidad de personas que pueda haber, o de la especie. Por ejemplo, un dinosaurio sabemos que es un dinosaurio. El dinosaurio es ese dinosaurio. Algún dinosaurio, claro. Muchos dinosaurios sabemos que son muchos dinosaurios. Ahora vamos a ver el tema del determinante. Los determinantes son aquella clase de palabras que incluye el artículo y todas sus transversales.
Criterio semántico expresa referencia y cuantificación. Indica qué o cuántos miembros de la clase denotada se deben tomar en consideración. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, una, alguna, la, nuestra. Entonces, por ejemplo, en el caso de casa, cuando dice una casa, sabemos que se refiere a una casa en particular, claro, pero no como una casa en específica, como decir esta casa, porque ahí estamos hablando de un lugar, o nuestra casa, o la casa, que puede ser como un lugar conocido, como vamos a la casa, o vamos a alguna casa, que eso ya abre más abre más a la toma de consideración de un significado. Ya bajo el criterio morfológico, posee la mayoría de sustantivos flexión también de género y número. Ya. Igual que los sustantivos, bajo el criterio morfológico, se va a regir con la flexión de género y número. Entonces, las casas, esos libros, varias personas, mucho sueño, y claro, hay la presencia del signo cero, y claro, es cuando se marca, cuando no está presente el plural, por ejemplo. Así que, para que lo entendamos más fácil, ambos, por ejemplo, los sustantivos y los determinantes, van a contar bajo su criterio morfológico con una flexión de género y número. Es importante tener eso en consideración. Criterio sintáctico, ya hablando de sintaxis, que recordemos que es la unión de palabras, ocupa una posición prenominal ya, antes del sustantivo al que se refiere. Entonces, siempre el determinante va a ir antes del sustantivo. Por ejemplo, un sustantivo puede ser perro. Entonces, nuestro perro. Entonces, el nuestro va a ser el determinante porque determina que ese perro es nuestro, y perro va a ser el sustantivo. Y siempre va a estar antes. No se puede decir perro nuestro. Ese perro nuestro. En el lenguaje se usa igual en realidad. Nosotros igual podemos jugar con el lenguaje, pero bajo el criterio sintáctico no. Entonces siempre va a ser antes del sustantivo al que nos vamos a referir. Así que el determinante siempre antes del sustantivo, eso destáquenlo. Por ejemplo, ahí pues, casa muy acogedora. Casa es muy acogedora. No vamos, tu casa es muy acogedora. Nuestra casa es muy acogedora. Esta casa es muy acogedora, etc. Siempre va a ir antes del sustantivo, que en este caso casa, el sustantivo de casa. Se combina con los sustantivos comunes, porque no con los propios. Determinante artículo. El determinante artículo son dos, el indefinido y el definido. El indefinido se usa para presentar entidades nuevas en el discurso, algo que no tenemos un conocimiento previo. El indefinido es cuando no hay un conocimiento previo. Por ejemplo, hoy recibí una carta y no sabemos qué carta es, de dónde viene. Sino, por ejemplo, si uno dice recibí la carta. Si uno dice recibí la carta, ¿qué piensa uno? Que ya tienes información previa, ya sabes que es una carta que ibas a recibir. Entonces le dices, ya recibí la carta. Entonces esa la ya es un artículo definido, un determinante artículo definido, porque ya sabías de esto. Permite hacer referencia a una entidad que se supone identificable por el oyente. Entonces eso significa que ya teníamos un conocimiento previo. Entonces en el definido es que ya está definido. Con los nombres intentámoslos como así. Definido a que ya estaba definido ese conocimiento. E indefinido de que no lo tenías claro antes. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, me va a llegar una comida. Entonces no sabes qué comida es. O no sé, pues te voy a comprar alguna cosa. O no sé. O no sé, me va a llegar una comida. Entonces no sabes qué comida. O me va a llegar la comida. Y quizás ya había información de que sabías que esa persona iba a recibir una comida. Bueno, así. No solo precede al sustantivo, sino que a todos los demás modificadores prenominales, incluidos los cuantificadores.
Claro, pueden haber palabras antes del sustantivo y un poco más antes va a estar el determinante artículo. No está enseguida justo así pegadito al sustantivo. Depende mucho del contexto. Por ejemplo, el nuevo libro de Juan es buenísimo. Ya sabemos que es un libro de Juan. Eres la segunda persona que me saluda. Bien. Ahora vamos con el adjetivo. Y los adjetivos los ocupamos para caracterizar características o propiedades a un sustantivo para clasificarlo. Bajo el criterio semántico, son muchos los significados que se pueden transmitir con los adjetivos. Cualidades o propiedades, claro, como simpático niño, reloj exacto, cantidades, por ejemplo, familia numerosa, por ejemplo, no sé, sala ruidosa, ruidosa va a ser un adjetivo. Política pesquera, como el ejemplo de la profe, claro. Y tenemos aquí dos tipos de adjetivos, porque, por ejemplo, uno puede decir, había un ejemplo que ocupó la profe, que es bien bueno, que es el del helado. Uno puede decir distintas características de un helado, distintos, adjetivos de un helado. Podemos decir un helado delicioso, un helado cremoso, pero por ejemplo, si hablamos de un helado artesanal o un helado, ¿cómo se llama esto? No artificial, pero industrial. Aquí hay dos diferencias. Los calificativos hacen referencias, refieren propiedades o cualidades. En cambio, los relacionales establecen tipos de este sustantivo, tipos o clases. Entonces, por ejemplo, gato siamés ya es un tipo de gato, pero no dice como, oye, ese gato es como muy siamés. No, pues ese gato es siamés. Por ejemplo, aquí decía, este gato es muy siamés, no se considera. Este siamés gato es cariñoso, tampoco funciona si está para el otro lado. Tiene que ser, este gato siamés es cariñoso. Aquí los gentilicios actualmente se asimilan a los... claro, los gentilicios actualmente se asimilan a los relacionales. Claro, los gentilicios que ya sabemos, por ejemplo, chileno, chilena, no sé, de alguna comuna, por ejemplo, Maipú, maipucino, no sé. Eso va a ser, se van a vincular con los relacionales, porque es como un tipo de, como persona puede ser quizás, pero no está dentro de los calificativos. Ahora nos vamos por el adjetivo, que es para caracterizar y clasificar. Pero estoy puro leseando porque estábamos viendo el mismo adjetivo. Aquí ahora desde el criterio morfológico. También la flexión de género. No, también no, olvídalo. La flexión de género y número no es inherente. Su finalidad es mostrar concordancia con el sustantivo. Entonces, sí o sí va a ir ligado a cómo está el sustantivo. Entonces, ese gato pequeño, esos gatos pequeños. Y si se habla de una gata pequeña, también va a ser pequeña. Pasa al tiro a tener esa variación de género y número. Entonces va a estar adherida, va a estar el tiro ahí. Los adjetivos pueden participar. Uy, estoy medio loco. Participar de los procesos de morfología léxica. Claro, es justamente lo que hablamos. Aquí hay dos tipos de dos terminaciones que presentan flexión de género y número. Claro que ahí cambia el género y el número de un momento a otro en base del sustantivo, como en el caso de dos terminaciones, y de una terminación presenta solo flexión de número, como la gata fiel, los gatos fieles. Y también se basa. Entonces, más bien que eso
hay que fijarse directamente en el sustantivo y cómo con eso va a ir variando. Ahora con el criterio sintáctico, son modificadores del sustantivo y núcleos de grupos o sintagmas adjetivales. Claro, siento que la verdad es como bien parecido a lo anterior. Un gato cariñoso, un gato muy cariñoso, un gato cariñoso con los niños. Claro, como que en base a ese adjetivo se puede denominar a muchos grupos de palabras en base del sustantivo. Ahora tenemos los pronombres, que bajo el criterio semántico expresan referencia, es decir, alude a una entidad sin nombrarla. Entonces, claro, es como él, ella, ellos, claro. Se refiere, su referente cambia según el contexto situacional. La semántica del pronombre varía de acuerdo con el tipo de pronombre que se trate. Y claro, tenemos ocasional y ya, eso es lo que hablamos ocasional. Los pronombres prototípicos son los personales. Se refieren a las personas del discurso. Claro, como decir él, ella, ellos. Por ejemplo, el pronombre, para hacer referencia, claro, bajo el criterio morfológico, la morfología del pronombre es variada y depende del tipo de pronombre. En algunos presenta flexión de género y número, otros son monomorfemáticos o invariables. Hay pronombres con género neutro, eso, esto, aquello, claro. Algunos fueron al paseo, ellas llegaron a tiempo, tú me regalaste un libro. Bien. Entonces siempre va a variar así también va a variar ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo vi? Claro, la morfología es variada y depende del tipo de pronombre. El tipo de pronombre va a ser el que va a definir así en referencia a ello. En el criterio semántico, el pronombre puede desempeñar las mismas funciones del sustantivo, es decir, como un núcleo sintagma nominal. Claro, puede reemplazar a un sustantivo. Por ejemplo, si estamos hablando de algún texto donde dice, por ejemplo, María fue a comprar arroz y después ella decidió no hacerlo. Ese ella reemplaza al María y claro, son pronombres, pues, ella en referencia a su nombre. Entonces, por ejemplo, ella es mi mejor amiga. Muchos de los invitados trajeron regalos. Bueno, pues, para no decir Juan, Vicente, Tomás trajeron regalos. No, muchos de los invitados trajeron regalos. Conocí a alguien muy especial. Entonces, claro, ¿vieron? Eso es simplemente para hacer referencia a, por ejemplo, y como saltarse estos sustantivos. Pero ojo que es vinculado con los sustantivos, en realidad en general como con todos, así que no está bien. Los pronombres personales átonos o clíticos, dice, o debe ser acríticos, no sé. Modifican al verbo y pueden desempeñar las funciones de objeto directo e indirecto. Más bien vamos con lo mismo que los personales, que el lobo vigilaba a Caperucita. La esperó detrás de un árbol. Ese la se hace referencia a que la vigiló a ella, la Caperucita. El lobo le indicó el camino más largo. ¿A quién le indicó el lobo? A la Caperucita. Pero él le indicó, no, ahí estoy con un par de dudas, pero todo eso lo vamos a resolver ahí con el Andrés, con el ayudante. Ahora el verbo, que el verbo
Da el nombre del verbo, indica a qué conjunción pertenece, describe que expresan. Desde el criterio morfológico presenta las categorías de tiempo, modo y aspecto. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes del verbo, eso está en morfología. Y previamente ya lo habíamos visto. El verbo, claro, se rige por tiempo, modo y aspecto. Cuando uno hace el análisis morfológico de un verbo, se ve el tiempo, modo y tiempo, persona y número. Y claro, también lo de la vocal temática, pero eso ya es morfología más profunda, claro. Criterio sintáctico o funcional. El verbo es esencialmente predicativo. Funciona como núcleo del sintagma o grupo verbal. Claro, se le considera núcleo oracional. Claro, la frase, la oración que se construye siempre va a estar como en base del verbo. Por ejemplo, un verbo como caminar, uno al tiro va a ir los determinantes o el adjetivo, todo esto es en base del verbo, porque el verbo es el que da como el pase al resto de las acciones. Es más bien la acción, y esa acción se denomina quién la hace, cuándo la hace y todo eso. Bien, esto de los verboides, cantar, cantando, cantado, no sé si va, la verdad. Esto siento que no. En forma personal, forma no personal, y siento que esto lo va a ver mañana en la clase. Porque esto creo que seguía en el PPT y no lo pasó. Claro, pero tiempos similares, canto, cantado. Habla de los tiempos más o menos, pasado, presente, futuro. He cantado, habías cantado, habremos cantado, claro. Yo canto, nosotros cantamos. Voz activa, miro. Claro, esto no, yo creo que esto es como más un complemento. Así que... Ahora las formas no personales del verbo, que aquí están, son los verboides. El infinitivo, por ejemplo, bailar, que es una acción que todavía no se le determina como una conclusión, es un proceso puro que está en desarrollo. Bailar, por ejemplo. Gerundio, proceso en su duración. Bailando. Gerundio, bailando, es que estás realizando la acción también. Participio, claro, hace referencia a un proceso en su término. Y sería bailado, algo que ya se concretó. Ahora el adverbio, que bajo su criterio semántico expresa diferentes nociones significativas respecto a la palabra a la que se modifica. Claro, el adverbio es como una expresión que se da después que en referencia al verbo se presenta. Entonces, por eso, tenemos que tener claro que el verbo es como la base principal, es como el más bacán, como el que maneja todo. Entonces, criterio morfológico carece de flexión, palabra invariable. La mayoría son monomorfemáticos. Claro. Raúl canta bien. Ellos cantan bien. El bien es el adverbio. Puede ser Ana canta mal también. Pero no tiene flexión ni de género ni número. Porque puede ser ellos cantaron mal. Y el mal no tiene plural. Entonces siempre van a ser... normalmente son monomorfemáticos. Hay adverbios que se forman por derivación. Fácilmente, rápidamente, suavemente. Existen adverbios formados por inmovilización. Claro, como al tiro, de inmediato, al revés, al revés y al derecho, a ratos, de improviso, cuesta arriba, entre otros. Y desde el criterio sintáctico puede modificar al verbo otro adverbio. Por ejemplo, respondió inmediatamente, Laura es muy simpática, vivo bastante lejos de la universidad. Bueno, el adverbio no lo tengo tan claro, lo confieso, así que yo creo que esto lo vamos a ver en la clase de mañana, porque aquí se acaba el PPT. Con eso ahí cerrábamos. Entonces yo creo que el adverbio es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Así que eso, espero que les haya servido o que les sirva. Porque tampoco es tan terrible. Igual duró media hora. ¿Por qué me demoré tanto? Ya, pero bueno.
Eso, que estén muy bien. Adiós.